2, 1, 0. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, saludos cordiales. Estamos en vivo para Crecer TV. Mi nombre es Johnson Centeno. Y en la entrevista jurídica de esta semana, la verdad que tenemos un tema muy interesante, muy actual y que a veces, lamentablemente, se va fuera de los cauces jurídicos y a veces se confunde con los malos manejos, con la corrupción, inclusive a veces hasta con la extorsión, cuando lo que debería primar siempre es el derecho a la propiedad, o el mejor derecho a la propiedad. El día de hoy vamos a conversar sobre el saneamiento físico-legal de predios rurales, predios urbanos, y para ello la verdad que no tendríamos un mejor invitado que quien nos acompaña el día de hoy, el doctor Telmo Zabaleta González, muy conocido aquí en el Foro Jurídico de Trujillo y La Libertad, además de docente universitario y cultivador y difusor especialmente de todo lo que tiene que ver con el derecho registral. Le damos la bienvenida, Telmo. Muchísimas gracias por esta conversación contigo. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y siempre es un placer pues poder volcar todos los conocimientos aprendidos en favor de todos los ciudadanos, especialmente pues a las personas que nos están siguiendo mediante este medio. Magnífico. El tema que nos convoca no solamente, decíamos, es muy actual, es muy vigente, sino también, Telmo, a veces es un poquito polémico. Y vinculado a ello, directa o indirectamente, hemos tenido hace poco el caso del doctor Marco Gutiérrez, que en paz descanse. La verdad que era tu amigo, yo también lo conocía y era muy conocido acá en el foro. ¿Qué circunstancias, qué palabras podría decirnos al respecto en estas circunstancias tan difíciles que tienen que ver ya no solamente con su familia, sino en general con el cuerpo jurídico de Trujillo y La Libertad? Bueno, lamentar pues su deceso y también darle las condolencias a la familia. Sin embargo, es importante pues de alguna manera pues nosotros lo hemos conocido, hemos sido partícipes, hemos jugado fútbol juntos, hemos sido campeones varias veces por el Colegio de Abogados. Y lo importante también de que, bueno, somos colegas. Ajá, efectivamente. Y bueno, lamento el deceso también y darle las condolencias a toda la familia en general, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Magnífico. Telmo, te quería preguntar esto porque además alguna gente pretende satanizar todo lo que tiene que ver con el derecho de propiedad registral y todo, porque a veces tenemos circunstancias como esta. ¿Tú crees que es un área del derecho de cuidado que no deberíamos recomendar de pronto a los jóvenes profesionales o en general esto debe seguir funcionando tal cual está? Yo creo que esto dentro de la disciplina del derecho pues tenemos un sinnúmero pues de disciplinas y esta es específicamente pues que tiene que ver con el derecho de propiedad. Si hablamos específicamente de predios en el Perú, obviamente pues los predios se dividen en urbanos y rústicos, que los rústicos tenemos rurales y eriazos. Sin embargo, es un tema muy importante porque parte de la vida del ser humano es tener bienes, y en este caso son bienes inmuebles, que obviamente pues están dentro del Código Civil. La importancia de esto es de que de alguna manera pues hay que tenerlos, como se dice, formalizados. Okay. Hay un tema muy importante, Johnson, que se llama titulación de registro. Bien. Yo puedo ser propietario y a la vez con documentos que me acrediten, pero quiero llegar a ser propietario con derecho escrito. Que esto significa de que todo el Perú, sin lugar a dudas, sepa quién es el propietario con derecho escrito. Por lo tanto, a tu pregunta, pues, es importante que muchas personas, pues, en el buen sentido de la palabra, personas naturales, jurídicas, comunidades campesinas, comunidades nativas, son propietarios de bienes. Y en ese sentido, esta propiedad, este derecho de propiedad sobre ese bien inmueble, específicamente, es que se escriba en un registro jurídico a cargo de la Nación. Magnífico. Ahora, ¿cómo podríamos explicarles, Telmo, a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo en este momento, qué es lo que significa el saneamiento físico y legal de un inmueble, como lo estás mencionando, y por qué resultaría tan importante ponerlo en práctica, actualizarlo y tener el cuidado respectivo para evitar de pronto algunos desaires jurídicos en el futuro? Es importante este tema, Johnson. Te comentaba que, por ejemplo, nosotros salimos a la calle y vemos un inmueble. ¿Usted me podría decir de quién es realmente? Pero esto que tiene que ver con el saneamiento físico legal, que son los diferentes actos en el cual se busca llegar con los documentos exactos y válidos a la inscripción. Yo puedo ser propietario, puedo tener mi escritura pública, puedo tener mi minuta, mi contrato privado y determinarme como propietario según el Código Civil, el artículo 949, con el consentimiento estamos hablando de bienes inmuebles. Sin embargo, uno desea ir más allá
crear un mercado de tierras. Un mercado de tierras, por ejemplo, en el tema rural, donde tu bien inmueble ingrese a este tema de la economía, en el cual yo podría constituir garantías hipotecarias. De repente estoy enfermo, de repente necesito para una inversión, necesito que mi hijo pagarle a la universidad o de repente una maestría en otro país, un doctorado, y eso me equivale y es una fuente, en este caso, que yo lo puedo usar. Correcto. Siempre y cuando esté inscrito, porque vamos a afectar derechos de propiedad que estén inscritos. La hipoteca obviamente tiene que inscribirse porque va a afectar el derecho de propiedad del titular. Bien. Con derecho inscrito. Sin embargo, Johnson, es importante también decirles a todo el Perú, en este tema de pandemia ha destapado, este tema de pandemia ha destapado que muchas personas han fallecido y todavía siguen como propietarios aquellas personas que han fallecido. Si en este momento yo le toco la puerta y le digo, señor Johnson, quisiera que usted firme un contrato de arrendamiento conmigo por 5 años, porque yo quiero poner acá un negocio donde quiero vender medicina, yo no podría hacerlo porque todavía aparece con derecho escrito las personas que han fallecido. Hay actos que todavía hay que, como se dice, curar para llegar a... Que sanear, ¿no? Como por ejemplo, los herederos legales. Tendríamos que nosotros hacer una asociación intestada, tanto al juez, ante el juez o ante notario, para poder yo acreditarme, ya con documentos, como dice, con documentos, ser heredero legal y luego hacer la traslación de dominio del registro jurídico para que yo aparezca como propietario y pueda contratar con cualquier persona natural o física. Estamos entendiendo entonces que este tipo de acciones tienen la importancia no solamente porque va a brindar seguridad jurídica al titular, sino que le va a permitir ponerlo en el mercado y generar de pronto algún activo, alguna renta, y desde ya estamos hablando, por supuesto, de beneficios económicos muy particulares. Ahora, en este proceso, Telmo, ¿qué tipo de requisitos te piden? ¿Qué tipo de documentos? Porque ya sabemos que entre registros hay que llenar una serie de fichas, ¿no es cierto? Pero con el abogado, digamos, o con el mismo juez de paz, de pronto, si se trata eventualmente, ¿qué requisitos habría que adjuntar, básicamente? Claro, siempre cuando se comienza a hacer todo este tema de saneamiento físico legal existe un diagnóstico. Es decir, un diagnóstico físico legal, saber cómo está. Si usted hoy día me dice, yo tengo acá un inmueble en la esquina, yo le preguntaría, ¿qué documentos tiene? Posiblemente tenga usted una minuta. Ya. Usted de repente está pagando los predios ante la municipalidad, decreto legislativo 776, pero además tiene pruebas contundentes donde usted es el posesionario, podríamos decirlo, o propietario. ¿Por ejemplo? Sin embargo, por eso te decía, sin embargo, nosotros tenemos, o mejor dicho, para la inscripción en el registro jurídico, tenemos que tener instrumentos públicos. Y aquí me voy. La participación del notario en el Perú es muy importante. Decreto legislativo 1049, donde el notario es el profesional del derecho que da fe a los autos y contratos que ante él se celebran. E inclusive tenemos instrumentos públicos protocolares y extraprotocolares. Y esto nos va a servir para poder tener la documentación exacta, válida y la que requiere algún reglamento para poder acceder al registro. Por ejemplo, si un bien inmueble o un predio urbano está inscrito en el registro jurídico a cargo de la SUNAR, en el registro de predios, y quieren realizar una transferencia mediante una compra-venta, obviamente tendríamos que primero el abogado elaborar la minuta y luego elevar a escritura, y esto ya participa el notario. El notario, mediante una presentación cautiva, la remite, por decirlo de manera virtual, al registro correspondiente, en el cual, ¿por qué de manera, nosotros le decimos cautiva? Porque la ley lo exige así. El decreto legislativo 1049 permite que el notario, para evitar falsificaciones, suplantaciones, directamente lo remita al registro jurídico. Eso estamos hablando en caso de compra-venta. Pero la mayoría en el Perú estamos en un país todavía de posesionarios. No es un país de propietarios con derecho escrito. Es un anhelo, es un sueño, y el Estado peruano, a través de instituciones públicas creadas para el saneamiento físico legal por parte del Estado, está buscando. Bien, correcto. Entonces, tenemos que tener ciertos requisitos, y estos requisitos también pasan por la labor y toda la función notarial que realiza el notario. ¿Cuánto tiempo puede demorar todo ese proceso? Es importante tu pregunta, y es importante también decirle a nuestros seguidores de que cuando uno hace un diagnóstico físico legal, es decir, un estudio, imagínense, si yo me voy a ver con un profesional de la medicina o un médico, definitivamente pues tengo una consulta y voy a realizarme todos los exámenes correspondientes. En este caso usted tiene que hacer el estudio a esa documentación técnica y física, o técnica, física o legal. ¿Y por qué? Porque yo puedo tener planos, memorias y documentos que físicamente me van a representar, o una base gráfica del predio, pero también necesito ese documento público
o de repente privado que me determine como propietario. Okay. Luego de eso yo hago mi estudio. Eso es lo que nos falta bueno, en este caso a los profesionales, hacer el estudio respectivo y tomar la decisión correcta. Es decir, me voy por una prescripción de dominio, me voy por una transferencia, voy a hacer una independización, voy a realizar una acumulación, voy a hacer una subdivisión previamente ante la municipalidad correspondiente. Tendría que tomar la decisión correcta, pero luego de este diagnóstico. En base al diagnóstico, ¿no es cierto? Ahora, ya lo has dicho tú de alguna manera, pero creo que todo el mundo reconoce, Telmo, que en el Perú estamos en un país informal, básicamente, ¿no es cierto? Sí, inclusive donde la leche no es leche, el café no es café, el fiscal o la fiscal no es fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, este sí es café, luego vamos a testimoniar un poco de eso. Pero en realidad pasa que en muchas zonas la titulación no está siendo efectiva y en realidad hace falta los profesionales jurídicos y también los registradores para que tomen nota y levanten ese tipo de situaciones para poder formalizarlas. En tu experiencia, aquí alrededor de Trujillo, ¿qué zonas son las que presentan mayor informalidad en la posesión de terrenos, Telmo? El tema de informalidad en el país, como ya te dije, todavía seguimos siendo un país de posesionarios. Y esto me lleva a decirte lo siguiente. La formalidad es importante en un país. Claro. Imagínate, el Estado que conoce qué es lo que tiene, ataca y soluciona problemas. Si nosotros sabemos cuántos trabajadores formales tenemos en el país, nosotros sabemos cuántos niños viven en un sector, en un distrito, en una provincia, si nosotros sabemos cuántas personas de la tercera edad o mayores de edad, o cuántos enfermos tenemos, o mejor dicho, para hablar del tema específico, cuántos predios se encuentran inscritos, tendríamos que hacer un estudio. Este estudio, que lo realiza el Estado peruano a través de las instituciones públicas, que lo felicito, continúa. Tenemos dos tipos de saneamiento, y eso es importante también saberlo. El saneamiento que lo hace el Estado a través de las instituciones creadas por ley, y el saneamiento que lo hace cada uno con su dinero y su esfuerzo. Saneamiento particular, digamos. Definitivamente. Porque posiblemente el Estado comienza a hacer el saneamiento y lo hace de manera evasiva. Bien. Y al hacerlo de manera evasiva, también esto conlleva a que termine. Pero nunca termina, porque esto lo hacen como décadas atrás, ¿no es cierto? Claro, porque tiene que comenzar con zonas, determinadas. Ya. Sin embargo, usted puede salirse, usted puede estar aparte y hacer su saneamiento. Usted contrata a los especialistas y rápidamente los especialistas hacen el estudio y logran la inscripción. ¿Qué se quiere con la inscripción? La inscripción conlleva de que el Estado tiene ciertos requisitos que acarrea o que están dentro de las normatividades, pero también usted puede y tiene la participación, por ejemplo, en predios urbanos de las municipalidades y en predios rurales, los gobiernos regionales a través de los entes formalizadores que están haciendo el saneamiento físico legal. ¿Y por qué te comento esto, Johnson? Porque necesariamente, e inclusive en la universidad donde necesitamos cursos de derecho registral, y muchos dicen inmobiliario, tratamos de darle a los alumnos esa acción. Es importante todas las disciplinas jurídicas, Johnson, pero también es importante ser especialistas. La especialidad es diferencia a las personas, porque cada uno se va a rubro determinado. ¿Es rentable el derecho registral notarial? Todo disciplina jurídica y todo tema de derecho que uno quisiera llevarlo y ser especialista, yo creo que sí es rentable. Magnífico. Y te comento esto de manera muy particular, porque lo que yo converso acá contigo y lo que ofrezco a todos los participantes que nos están siguiendo es de manera muy particular y privada. Y te comento esto porque yo, trabajando en la institución pública, donde agradezco, feliz de trabajar en una institución pública, además hemos hecho labores profesionales particulares. Nosotros hemos tenido la oportunidad también de ser abogados de proyectos especiales entre el Estado y particulares, donde hemos visto el saneamiento físico legal de predios rurales, de campesinos, de agricultores, de personas que se dedican al campo, donde un tema tiene ganadería, agricultura o agropecuaria. Pero a la vez esto suma con lo que uno lee, con lo que uno estudia y con lo que uno ve. Por lo tanto, yo te comento, es una fuente de trabajo. Bien, magnífico. Te comentaba siempre, yo veo, por ejemplo, un inmueble, y muchos entienden casa, pero hablando técnicamente y de acuerdo a la ley, un predio, correcto, un bien inmueble. Un predio urbano, a ver, digamos. Un predio urbano. Vamos a ver una casita. En una casita vamos a ver, como primer acto, la inmatriculación. Es decir, ese inmueble va a ingresar por primera vez a un registro jurídico a cargo de la SUNAR. La inmatriculación se realiza con la primera inscripción de dominio. Así como un niño nace y tiene su partida de nacimiento, aquí el inmueble ingresa a este registro jurídico y ya tiene su partida registral. Correcto. Luego construyes. Claro.
tienes 2 pisos. Pides autorización, construyes, Claro. sacas un crédito, ¿no es cierto? Así es, pero Lo inauguras, ¿eh? vamos avanzando con el tema de la fábrica. Correcto, Declaratoria declaración de de fábrica, fábrica, ya. que es el reconocimiento legal a la edificación. Ujú. Pero luego por ahí usted es padre y tu hijo te pide, ¿sabes qué, papá? Dame el primer piso porque yo voy a formar mi familia. Independización. Tenemos que hacer una independización, que en cada uno tenga su partida registral, zonas comunes, zonas exclusivas. Y todo eso debe Y tener un reglamento correlato interno. con registros, ¿no es cierto? Al final eso va a escribir en el registro. Ujú. Luego usted sigue creciendo. Y por ahí le tocan la puerta, ¿sabe qué, doctor Johnson? Yo quisiera poner Quiero poner un pub arriba, un negocio. No, ¿Ah? un banner, por ejemplo, Un banner, ya, ok. donde voy a publicitar de repente mi marca de producto o servicio. Sin embargo, seguimos. De Alquíleme repente, los aires, ¿eh? Claro, o vamos a ver los aires, vamos a ver la azotea y otros temas más, como por ejemplo, si usted también quiere venderlo, la demolición. También, efectivamente. Todos esos supuestos en realidad Queda en lote. son competencia de los profesionales. Y los profesionales que están dentro de ellos son los ingenieros, los arquitectos, ingenieros civiles, arquitectos. Y hablamos de rural, tenemos pues ingenieros agrícolas, agrimensores, bueno, y un sinnúmero que se dedican a las ciencias agrarias. Pero mira cómo ya van haciendo un tema y van haciendo, en este caso, algún trabajo. Usted ha podido apreciar que dice manzana y lote, porque existe una habilitación urbana que ha sido aprobada. O de repente han hecho un trabajo alguna institución del Estado. Pero algunos no quieren que diga manzana ni lote porque es muy difícil Ya. acercarse o encontrarte de repente que yo me voy a... Calle Zabaleta 360. Así es, vamos a la municipalidad correspondiente y solicitamos un certificado de numeración de finca. Tenemos un certificado de numeración de finca y le vamos a poner la calle Girón o avenida. Se da cuenta que en un producto, ¿cuántos se puede hacer trabajo? Y eso solamente del tema del punto de vista del inmueble. Pero el inmueble tiene un propietario, que puede ser usted. Claro. Luego usted vende sus acciones y derechos. Usted tiene el 100%, vende el 50%. Después usted posiblemente quiera donarle a sus hijos. También participan. Hay un anticipo legítimo mediante escritura pública con la partida de nacimiento para ver la calidad del heredero forzoso. Imagínense cuántos temas solamente tenemos en un inmueble. Interesante. Por lo Magnífico. tanto, en las universidades lo que tratamos nosotros de realizar es enseñarle, darle conocimiento a los alumnos. Magnífico. Porque en Muy el bien. campo, no se olviden, se juega el fútbol. Exacto, Y ¿no ahí es cierto? es donde A deben veces estar en el los campo y en el juego de fútbol también hay fouls, ¿no es cierto? Te meten la pata, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando en registros públicos tiene uno controversia? Porque alguien podría decir, una vez que ya está inscrito, ¿no es cierto? Ya no te lo cambia, pero ni Iron Man. Sin embargo, también se encuentran algunos inconvenientes, ¿no es cierto? ¿Qué puede decirnos al respecto? Te comento, el procedimiento registral ya es sui generis, es especial. Ujú. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento registral? La finalidad del procedimiento registral es la inscripción de un título. Ok. El registro no determina derechos. Perdón, el registro no es el que te va a decir, bueno, usted tiene mejor derecho. Ujú. Lo que los actos, miren, lo que les voy a decir, actos, derechos, titularidades y contratos se escriben en el registro jurídico, Bien. pero todos nacen fuera. Claro, por Si supuesto. usted se da cuenta, hoy día usted me vende su inmueble y nosotros queremos formalizar, vamos a ir ante un abogado, nos va a elaborar la minuta y luego esto pasa a la escritura pública. Ujú. Por ejemplo, un embargo. Un embargo se va a un proceso judicial y el juez ordena la inscripción mediante el oficio y las copias debidamente certificadas por secretario. Una subdivisión previamente tiene que pasar por el tema de la municipalidad. Bien. Entonces, si usted se da cuenta, lo que se busca en el procedimiento registral, ¿qué es la inscripción de un título? Y aquí viene un tema muy importante que me gusta también explicarlo. Cuando usted va a una oficina registral, tiene dos situaciones claras. Yo voy a escribir un título, que por ejemplo puede ser una compraventa, o yo voy a solicitar alguna publicidad registral. Bien, correcto. Por lo tanto, no nos podemos confundir. Por eso que aquí el registro jurídico cumple con su función, que está obviamente pues en las leyes. Tenemos la ley 26366, ley de creación de la SUNAR y la SINAR. Tenemos dentro de ellos la garantía del Sistema Nacional de Registros Públicos. Correcto. Tenemos 4 garantías importantes y dentro de ellas también está quien se ampara en el registro tiene seguridad jurídica. Magnífico. Eso Ahora, es importante conocerlo. muy bien. Ahora, claro, el derecho es muy bonito y es muy amplio, muy formalista, especialmente esta área, Telmo. Pero ¿qué pasa cuando vemos pequeñas viviendas, por ejemplo, junto a las quebradas? Y muchas de ellas patrocinadas por las mismas autoridades municipales, ¿no es cierto? ¿Qué lectura tienes al respecto? Porque es un viejo problema también de nuestra propiedad, ¿no es cierto? Mira, Johnson, yo te comento y siempre estos temas son importantes, por eso que los tratamos de exponer y siempre digo también cuando las personas conocen su derecho los exigen. Acá hay algo muy importante. Para hacer el saneamiento físico legal,
no solamente es vas y lo escribes. Ujú. Tenemos situaciones como por ejemplo la municipalidad debe otorgarte, Bien. los entes formalizadores, y existen limitaciones donde usted no puede escribir, como por ejemplo en las quebradas. Ok. Uno, por ejemplo, en la zona de alta tensión. Correcto. O En sea, la se zona hacen de inclusive proyectos. al margen de la ley. No es, tú puedes vivir ahí, usted puede construir su inmueble, pero existen limitaciones para la inscripción. No puedes escribirlo. No puedes escribir porque obviamente pues las instituciones que generan catastro en el país, las instituciones que hacen saneamiento físico legal pasan por un estudio respectivo. Ujú. Y Bien. previamente a ello, por eso te comentaba yo de que muchos de los derechos, actos, contratos, titularidades que se escriben en el registro nacen fuera. Ujú. Por eso que hay que tener en cuenta ello. Bien. Por ejemplo, si yo sé que voy a hacer una subdivisión y encuentro, por ejemplo, una zona arqueológica, encuentro una quebrada, Ujú. encuentro zonas donde existe alta tensión, existen limitaciones. E inclusive existe fajas marginales, te comento, en las carreteras, en las lagunas, en los ríos. Y también tenemos bienes inmuebles del Estado, en el cual no pueden ser prescritos. Exacto. Viene dominio privado, viene dominio público, predios estatales, y existe una ley 29618 del 24 de noviembre de 2010, donde ya no se puede prescribir sobre bienes de dominio privado. Bien. Salvo que la suma de los 10 años o 5 años sea antes de esa fecha. Ok. Uno puede estar ahí con su calculadorita, Claro, entonces. eso sí tenemos que Hay que tenerlo tomar en cuenta entonces esas limitaciones. Ahora, ya para terminar, Telmo, este primer contacto que tenemos, te agradezco mucho con Crecer TV. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a la gente que en este momento nos está viendo y que de repente todavía no termina de entender las ventajas de la formalización de su predio, sea un predio urbano, sea un predio rural? De repente dice que es muy costoso, de repente es un proceso muy largo, de repente no tengo los documentos a la mano, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería tu consejo, por favor? Bueno, mi consejo como profesional y en este caso de manera muy particular y como yo le digo siempre personal, es de que necesariamente todos tenemos un bien. Muchas personas se esfuerzan. Imagínate, ¿cómo se esfuerzan? Comienzan a ahorrar, vienen de la Sierra de la Libertad, tenemos tantos amigos, tenemos familiares, tíos, amigos, hasta mi padre. Y muchos ahorran. Claro. Sin embargo, siempre es bueno conocer el derecho. Y conocer este punto de vista, si yo voy a adquirir algún inmueble, preferente que esté escrito y que me venda quién es el titular registral. Y para eso solicito una publicidad registral llamada copia literal, el cual es la reproducción total o parcial de la partida registral. Ya voy a ver quién es el propietario. Porque imagínate, Para no comprar a ciegas, ¿no es cierto? Imagínate. O de pronto un bien en litigio. ¿Eh? el bien litigio se puede vender. También, claro. También se puede vender. No te olvides. Acá que tenemos que conocer, y usted está en la obligación y yo también en la labor, de que cuando usted compre, que esté escrito. Ok, eso es para empezar Para que entonces. esté Ya, el escrito. primer mandamiento. Para tener ¿no es una cierto? seguridad jurídica. Que Pero esté luego, inscrito. usted puede comprar también Ujú. y puede ser propietario, pero no con derecho escrito. Claro. Sin embargo, es más difícil que usted compre un inmueble que no esté saneado. Sanear significa de todos los conjuntos, actos o procedimientos para que el título que se quiere escribir llegue apto al registro. Correcto. Sin embargo, yo te comento, por ejemplo, si usted va a comprar un 100 metros cuadrados Ujú. en un lugar que no sabe usted de quién es, Ya. pero sí contrata con la persona. Sin embargo, usted tiene que pagar, va a tener que comprar agua, va a tener Ujú. que solicitar energía eléctrica al Es colindante, todo un trámite, claro. va a tener que pagar también porque si se va a trabajar y regresa ya de repente. Va a tener que cercar en todo caso. Y si ¿no? usted multiplica diario cuánto va a gastar, Es una imagínese inversión, claro. que es una inversión. Y por lo tanto debe tener todos los cuidados necesarios, Claro, ¿no es cierto? por eso que también acá hay algo muy importante porque en el Perú todos las instituciones públicas del Estado lo que buscan es la formalización del derecho de propiedad. Bien. Porque esta creación de mercado de tierras y esta creación donde uno es titular y donde los derechos reales como la posesión y la propiedad buscan descansar en un registro jurídico para que se conviertan en imponibles, es lo que se busca de que todos escribamos. Correcto. Imagínense, yo te dije, el COVID-19 ha destapado una gran realidad. Tú querías alquilar o arrendar, porque la palabra es contrato de arrendamiento, no podías, porque todavía no estaba escrito tu inmueble, habían fallecido y un sinnúmero de temas. Esta pandemia ha levantado muchas, Ok. y le decimos problemas en el país. Ha La desnudado formalización. también muchos Claro. problemas, ¿cierto? Y la Correcto. formación del país, de la formación de la propiedad en el país es importante. Es un tema pendiente, Yo además. te ¿No crees que aseguro- se ha avanzado en los últimos Sí, años? se ha avanzado bastante, se ha avanzado. Nosotros hemos trabajado también en instituciones que hacen formación de derecho de propiedad Ujú.
y hemos vivido la realidad, y la realidad Pero es un peruana. tema complejo. Yo lo veo que el Estado trabaja en eso desde hace décadas, ¿no Sí, es cierto? sí, pero imagínate, el país es inmenso en kilómetros cuadrados que existen, todavía faltan. Imagínate las comunidades campesinas, las comunidades nativas, donde tenemos comunidades campesinas, comuneros calificados, Exacto. integrados, donde hay una ley, la ley de línea de titulación, donde tenemos la 24657, la 24656, esas leyes que nos sirven para, previamente tiene que ser reconocida pues por los gobiernos regionales, y luego los centros formalizadores están haciendo su labor para hacer el saneamiento. Te cuento, existe actualmente pues una labor de las instituciones del Estado, el PTR3, donde se está haciendo el saneamiento físico legal de predios rurales y de las comunidades campesinas y nativas por parte del Estado peruano. Bien, pero a la vez, te comento, qué alegría cuando un agricultor recibe Bien. su título de propiedad y también escrito. A Algún veces día hay usted desconfianza de los agricultores para algún día acercarse tú al lo vas a Estado, ¿no? entender y te vas a dar cuenta, te va a decir, Ujú. esto es lo que yo necesito para también dejarle a mis hijos y algún día ellos también puedan tener algo concreto. Es su primera piedra legal, ¿no es cierto? Para que ahí tenga una formalización la próxima generación que viene. Y si usted levanta la mano y hace una encuesta ahorita y nos vamos de repente por una manzana y tocamos la puerta de cada persona, le podríamos preguntar, señor, ¿está escrito su inmueble? Sí, y nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿no es cierto? Vamos a ver muchas Eso es sorpresas. una primera Muchas parte veces por y- desconocimiento, y- ¿verdad? y Y muchas desconfianza. veces tenemos que nosotros hacer una labor determinante. Por eso que en las universidades con nuestros alumnos también estamos haciendo esa labor. Magnífico. Yo te agradezco. Gracias, la oportunidad, Telmo. de manera Muchas gracias a indirecta ti. podemos avanzar. Tenemos un minuto, por favor. Me dices que tienes siempre los cursos, ¿no es cierto? Que esos son cursos muy, Sí, muy, nosotros, muy... mire, nosotros nos invita, hay una empresa, Punto Registral IRR, que está escrita en los registros jurídicos Ujú. y donde, bueno, en este caso, nos invitan a hacer charlas. Nosotros orientamos a todas las personas. Perfecto. Orientar significa darle el conocimiento por la vocación de servicio que tiene de manera gratuita. Ujú. Muy Nosotros bien. no trabajamos con nadie, nosotros no solucionamos problemas de particulares. Yo agradezco, yo trabajo en la zona registral número 5, soy asistente registral, agradezco a Dios que tenga este trabajo porque me encanta lo que hago. Sin embargo, la orientación, la vocación de servicio, para que lo que nosotros sabemos, el conocimiento, idea, ¿no es cierto? sea partícipe, como lo estás haciendo de manera indirecta, para que todos nuestros Y creo que toda la seguidores gente que te conoce, Telmo, que tenemos muchos amigos en común, reconoce que tú desde varios años ya eres un gran difusor e impulsor de la cultura registral. Sí. Te felicito. Y yo ¿Bien? creo que eso es importante y más bien gracias por la labor que tú estás haciendo de manera indirecta y que aunque tú no lo creas, estás creando cultura registral. No se olviden que mientras que más el peruano conozca sus derechos y mientras que más el Estado llegue a los lugares más alejados del Perú, vamos a evitar las falsificaciones, suplantaciones Por supuesto que y sí. un sinnúmero de delitos. Cel- Y lo importante, mira lo que te voy a decir, es que cuando todos tengamos nuestros derechos de propiedad definidos, vamos a evitar conflictos sociales. Pero por supuesto que Y sí. también Un día vamos a familiares, hablar, un día vamos a No se hablar de olvide. toda la teoría just filosófica y práctica que tiene que ver con el derecho de propiedad, porque en realidad el derecho de propiedad es todo. Por eso estamos aquí, Sí, por eso derecho. podemos degustar, por eso Claro. podemos estar cómodamente está en su casa, etcétera, etcétera. Saludamos y apostamos por la cultura registral y por la cultura cafetal también, que vamos a degustar en este momento. Muchas gracias, Telmo. A ti, muchas Gracias gracias. y hasta la Siempre es un próxima y placer, vamos a amigo. comprometerte para desarrollar otros Cuando temas. guste, ¿ok? siempre estaremos presentes. No te preocupes. Gracias amigos, muy buena noche por seguirnos y nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.